Bueno, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. Eh, pues bien, estamos aquí en una sesión más de matemática básica. Espero que pues hayan estado bien, hayan pues podido hacer sus actividades con la mayor facilidad. En este momento pues estamos a 9 de junio, vamos a revisar, vamos a revisar la guía de aprendizaje para revisar en qué momento estamos. Bien, vamos a... Bien, ok. Entonces, pues en este momento nos encontramos en el 9 de junio. Vamos a revisar aquí el curso de matemática básica para seguridad ocupacional del INCAP. Entonces, pues como bien sabemos, tenemos aquí pues nuestras actividades. Vamos a revisar aquí nuestra guía de aprendizaje, que es lo que debemos estar trabajando en este momento. Bien, entonces por acá tenemos guía de aprendizaje, entonces estamos guía de aprendizaje, situación, problema, unidad 1. Si no estoy mal, estamos todavía en la unidad 1. Ya miramos. Unidad 1. La unidad 1 se acaba el 27 de mayo, o sea que estamos en la unidad 2 de ecuaciones y funciones. Temas a trabajar: polinomios, ecuaciones e inecuaciones y funciones. Bien, vamos del 28 al 10 de junio, o sea que tenemos una actividad en plataforma que debemos entregar este domingo, o sea, el 10. Y hay una actividad número 4 que arranca el lunes y termina en los 15 días. Entonces, revisemos aquí cuál es la actividad. Entonces, cuestionario actividad 2. Entonces, tenemos aquí un cuestionario, de los cuales 29 personas ya lo han hecho. Bien. Pues teniendo en cuenta aquí nuestras actividades, vamos a revisar aquí unidades. Unidad 2, que es la que estamos trabajando. Entonces, miremos acá, funciones, no, todavía no. Polinomios, primera parte. Pues bien, recuerden siempre pues, revisar la información que está colgada en la plataforma para así tener pues un, una visión global de lo que se está trabajando durante la unidad. Es bien conocido de que nosotros pues, debemos trabajar eh, pues algunos temas, ¿no? Pues son previos, igual por eso tuvimos nuestra evaluación diagnóstica para poder ver, evidenciar, mirar qué son los temas que necesitamos pues ponerle en cuenta y trabajar un poquito más. Bien, la parte de polinomios, pues los polinomios son muy sencillos, es como la parte más extensa de esta unidad, pero sin los polinomios nosotros no podemos avanzar. Entonces, por eso es indispensable manejar aquí la información, descargar los PDFs, ver los videos. Vean, aquí nos hablan de los polinomios. Bien, entonces, vamos a descargar este archivo. Listo, listo. Bien, entonces aquí tenemos el material que nos ofrece la universidad con el ánimo de pues estudiar algo de los polinomios. Entonces nos habla de que los polinomios son una relación matemática usando sumas, restas y multiplicaciones. Entonces aquí tenemos un polinomio, ¿no? Entonces cada uno de estos términos, cada una de estas situaciones pues corresponde a un término. Entonces aquí esta expresión algebraica posee tres términos. Cuando nosotros ya hablamos de más de uno, dos, tres términos, esto ya se contempla como polinomio. Pero en sí toda la expresión se puede denominar como un polinomio. Entonces, podemos tener polinomios de una extensión muy grande. Entonces,
como podemos tener extensiones muy grandes de polinomios, también debemos como organizarlas o saber de qué grado o saber cómo distinguirlas, clasificarlas de alguna manera. Entonces, si nosotros tenemos un polinomio, por ejemplo, los que tenemos aquí en el apartado, donde nos muestran una variable, en este caso la variable es x, o sea, una letra, ¿sí? La variable x, y esta variable está elevada a la 1, como esa x que está elevada a la 1. Entonces, nosotros podemos decir que ese polinomio es de grado 1, ¿sí? Si la variable está elevada al cuadrado, o sea, a la 2, entonces podemos decir que es de segundo grado. Si está elevado a la 3, pues ya decimos que es de tercer grado y así sucesivamente. ¿Esto con base a qué? Porque nosotros normalmente en el álgebra debemos organizarlo de tal manera de que quede de manera descendente, o sea, de mayor a menor. Entonces, como podemos ver en este último apartado o en este último polinomio, siempre arrancamos con el exponente más grande y vamos disminuyendo uno a uno hasta llegar al cero, ¿sí? No, no necesariamente tiene que tener todos todas las x, o sea, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0. Nosotros sabemos que de forma descendente, pues podemos ir organizando un polinomio, pues teniendo en cuenta ahí las variables que faltan o los huecos que quedan ahí en el polinomio. Bien, pues aquí tenemos varias información. Es bueno que lean, es bueno que retroalimenten, es bueno que pues revisen cuál es el material frente a la situación para poder tener en cuenta pues qué es lo que hay que tener. Bien, entonces clasificación de los polinomios, entonces como les decía, entonces así nosotros tengamos un solo término en donde nosotros veamos, evidenciemos de que es un término algebraico, nosotros ya lo podemos denominar como polinomio, pero si está solo, aislado, ahí botado como este 5x, entonces nosotros decimos que es un monomio, si son dos, pues son binomio, si son tres, es un polinomio. Pero si ya son más, pues entonces nosotros lo categorizamos como polinomio. Sin embargo, este trinomio también le podemos decir polinomio, no importa la situación ahí. Bien, entonces aquí vemos las operaciones con los polinomios, siguen las mismas reglas, las mismas situaciones que con los números enteros. Entonces, si usted trabajó números enteros y conoce muy bien las situaciones de los signos, ¿sí? En la suma y en la resta, y la ley de los signos en la multiplicación y la división, para hacer operaciones entre polinomios es muy sencillo. Entonces, veamos aquí. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿O cuál es la situación que debemos tener en cuenta? Que los términos sean semejantes. Entonces, para sumar y restar tenemos que tener en cuenta que los términos, vea, sean semejantes. Aquí lo dicen en el apartado. Entonces, si los términos no son semejantes, no se pueden operar. ¿Cuándo sabemos que un término es semejante? Entonces, fíjense bien aquí lo que tenemos. Un término es semejante cuando tienen la misma parte literal, o sea, la misma letra y el mismo exponente, ¿sí? Entonces, que tengan la misma parte literal, o sea, la misma letra y el mismo exponente. Si esas dos reglas se cumplen, podemos decir que los términos son semejantes. Y si son semejantes, los podemos sumar. Si no son semejantes, no podemos hacer operaciones entre ellos. Podemos dejar la operación indicada. ¿Listo? Bien. Entonces, bien, entonces podemos leer aquí el apartado. Entonces aquí el apartado nos dice que debemos pues, romper aquí los paréntesis. Si hacen las mismas operaciones, las mismas situaciones, las mismas reglas que con números enteros, ¿sí? Entonces aquí rompemos el paréntesis, nos queda toda esta expresión, pero es una expresión muy larga, ¿sí? Es una expresión que tiene términos revueltos
Y en el álgebra, pues, tiene como cierto protocolo. No podemos tener tantos términos al mismo tiempo, pero y desordenados. Entonces, lo bueno es reducirlos. Y para poder reducirlos, pues debemos tener en cuenta que los términos sean semejantes. Entonces, buscamos qué términos son semejantes. Entonces, por ejemplo, este x a la 3. No hay ningún término que quede semejante, por lo tanto, queda aquí como x a la 3. Si tenemos este x al cuadrado con este 2x al cuadrado, entonces sí los podemos sumar o los organizamos como lo tenemos acá, vean, fíjense bien aquí. Entonces, aquí los organizamos, ¿sí? En términos semejantes. Estos dos términos son semejantes, estos dos términos son semejantes y estos dos números también son semejantes. Y los podemos reducir. Entonces, 5 más 2, 7. 3 menos 1, 2. Y 3 menos 1, 2. Listo, ahí lo tenemos. ¿Sí ven? Entonces, este resultado ya es el polinomio reducido en sus términos semejantes, los cuales, o los que se pudieron operar. La resta, pues, es la misma situación, o sea, podemos tener en cuenta la situación. Aquí, pues, tenemos un signo menos. Ese signo menos nos cambia los signos del paréntesis. Recuerden la ley de signos, menos por más más, menos por más menos. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner a restar aquí este segundo paréntesis. Entonces cambiamos aquí el signo menos nos cambia los signos dentro del paréntesis y hacemos la misma situación. Sumamos o restamos teniendo en cuenta que los términos sean semejantes. Entonces lo mismo, vean, aquí. Aquí los términos semejantes y términos semejantes. Y aquí ya tenemos la expresión reducida, teniendo en cuenta, vea, los términos semejantes. ¿Sí ven? Entonces, es bueno ir leyendo, ¿sí? Ir solucionando, reconstruyendo el ejemplo con el ánimo de entender la situación. Entonces, pues atendiendo la situación, la situación, pues también podemos multiplicarlos. Entonces, ojo aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a multiplicar, debemos tener en cuenta o tenemos que tener una mejor vista frente a la situación. Entonces, aquí nos están mostrando cuáles son las diferentes formas de encontrar una multiplicación entre polinomios. Una es utilizando el signo por, ¿sí? Que obviamente, pues como nosotros trabajamos la variable x, el signo por, pues es un poco incómodo, ya que casualmente nos confunde, ¿sí? O sea, entre el por y la x, pues nos podemos confundir. A veces colocan un punto, ¿sí? Recuerden que el punto también es un signo de multiplicación, o simplemente no ponemos nada, simplemente los metemos ahí entre paréntesis, y el paréntesis nos indica que es una multiplicación, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones son muy comunes de encontrar en la matemática básica, en el cálculo diferencial, en el integral, en ecuaciones diferenciales, en el álgebra lineal. O sea, en todas las matemáticas es muy casual encontrar esta expresión. El hecho de tener los números dentro de paréntesis ya nos indican de que hay una multiplicación. Pero lo más importante es que entre ellos no hay un signo. ¿Sí? O sea, entre estos dos paréntesis no hay un signo. Eso quiere decir que hay una multiplicación. Si hay una multiplicación entre polinomios, entonces nosotros podemos hacerla de varias formas. Hay varios métodos. Usted puede saber uno diferente al que uno le puede estar explicando acá. Hay varios métodos. Eh, Utilice el que mejor le convenga, el que usted recuerde, el que usted maneje, el que usted haga, el que usted verifique, ¿sí? Entonces, el que le parezca más fácil. Entonces, vamos a hacer aquí una multiplicación de polinomios. Vamos a hacer este ejemplo aquí en la tablita. Entonces, bien. Entonces, nos muestra que es 3x menos 3. Ahora, regálame un segundo.
Mira el cargador de la tablet. Atención. ¿En mi cuarto hay una? ¿Tu cuarto? Sí. Bueno, entonces bien, entonces vamos a hacer una multiplicación ahí de polinomios. Entonces aquí 3x menos 3. Entonces es 2x al cuadrado menos x más 1 por 2x al cuadrado. Listo, bien. Entonces tenemos aquí dos términos y tres términos. 3 por 2, 6. Nos deben salir 6 términos aquí en la solución. Entonces, vamos a multiplicar aquí este por este. Entonces ahí sería 3 por 2, 6. X por x al cuadrado daría x a la 3. Entonces, x por x al cuadrado daría x a la 3. Listo. Ahora, este por este. Entonces sería aquí más por menos, menos. 3 por 1, 3. Y x por x, x al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí x por x, x al cuadrado. ¿Listo? Y ahora este por este. Entonces sería más por más, 3 por 1, 3, y x, ya que no tiene compañero, listo. Entonces vamos aquí con el verde. Ahora vamos este por esto. Entonces, menos por más, menos, 3 por 2, 6, x al cuadrado, listo. Menos por menos más,
3 por 1, 3 y x. Y el último término, entonces, más por menos, menos, y 3 por 1, 3. Listo. Entonces, aquí tenemos los 6 términos que habíamos mencionado. Entonces, ahí vamos con la multiplicación. Ahora, ¿qué hacemos? Ya multiplicamos. O sea, ya hicimos ahí una multiplicación. Ya multiplicamos los dos términos que teníamos ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, vamos a reducir. Entonces, vamos a reducir en términos semejantes. ¿Listo? Entonces, vamos a reducir en términos semejantes. Entonces, busquemos aquí qué término semejante. Entonces, acá, este 6x es semejante con algún otro, o sea, ¿tiene compañero? No, entonces queda igualito. 6x a la 3. Listo. Busquemos x al cuadrado con x al cuadrado. Entonces queda aquí menos 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Listo. Ahora las x, entonces aquí está más 3x y otro más 3x. Y de últimas, los términos independientes, que en este caso es el menos 3. Listo. Entonces, ahora sí, este término está solito, lo reescribimos acá. 6x a la 3. Estos dos términos, entonces, menos 3x al cuadrado menos 6x daría menos 9x al cuadrado. Y este más 3 con este más 3 daría más 6x y el término independiente. Listo. Entonces, este sería el resultado de esa expresión. Ese sería el resultado de esta expresión. Listo, entonces ahí tenemos ya una multiplicación de polinomios. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer una multiplicación de polinomios? ¿O qué es lo que nosotros normalmente pues, debemos tener en cuenta? Que los exponentes se suman. Se suman. Entonces, como hicimos el ejemplo, entonces si nosotros multiplicamos x al cuadrado por x, entonces esto daría x a la 3. ¿Sí? Sumamos los exponentes, entonces 2 más 1, 3. Entonces tenemos aquí y a la 5 por otro y a la 5, entonces esto sería y a la 10. ¿Sí? Si nosotros tenemos acá z a la 4 por z a la 3, pues entonces daría z a la 7. ¿Listo? Entonces, ahí está la situación. ¿Sí? Como ven, entonces, pues hacer las operaciones tiene su proceso. Entonces hay que ir haciéndolo paso por paso para que ustedes pues puedan pues desarrollar sus actividades de la mejor manera. Bien, miremos aquí de nuevo el documento. Listo, tenemos ahí a esa, la podemos tener ahí. Entonces aquí ya nos hablan, vean, aquí tenemos la expresión, la que nos acabo de dar. Entonces, efectivamente. Luego sigue la división. Entonces, aquí la división pues ya es un poquito más compleja. Sí, hay que leerla muy, muy bien. Listo. Entonces, aquí tenemos una parte importante que se llaman los productos y cocientes notables. Esta es una herramienta muy práctica para el álgebra. Entonces, más que la división, sí, hay que saber que existe la división y que qué proceso hay que hacer para la división, ¿no? Pero entonces los productos notables y los cocientes notables son más rápidos, o sea, son como reglitas que normalmente aparecen y que nosotros debemos solucionar o tenerlas prestas ahí en el momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a más b cuadrado, ¿sí? No es decir a cuadrado más b cuadrado, eso no se puede hacer,
¿sí? Eso no se puede hacer. Nosotros tenemos una reglita y entonces si nosotros tenemos ab al cuadrado, lo mismo que decir a más b por a más b. Si hacemos esa multiplicación nos va a dar este resultado, o sea, el a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la situación. Entonces, veámosla. Listo, veámosla aquí a ver cómo nos va. Entonces, ok, entonces, si tenemos a más b al cuadrado, entonces esto es lo mismo que decir a más b por a más b, ¿sí? Entonces, si hacemos aquí el ejemplito, entonces es como si yo tuviera a al cuadrado. Entonces, al cuadrado es lo mismo que decir a por a, ¿sí? Es la misma situación, vamos a aplicarlo. Lo único es que aquí vamos a multiplicar, ¿no? Entonces, aquí vamos a multiplicar dos términos con dos términos. Entonces, a por a al cuadrado. A por b, entonces más ab. Y aquí b por a, entonces más ab. Y el último, entonces aquí b por b, entonces quedaría b cuadrado. Reduciendo términos quedaría a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Listo? Entonces, como ven, ahí se cumple la situación. Esto lo podemos llamar una regla básica. ¿Sí? Es decir, que todo paréntesis que yo tenga elevado al cuadrado, o sea, que tenga dos términos y esté elevado al cuadrado, va a cumplir esta misma reglita. Entonces, la reglita del primero al cuadrado. Entonces, este primer término va a ser el primero. Entonces, voy a colocarlo aquí. Este primer término va a ser nuestro primero, o sea, lo que nosotros vamos a llamar primero, y a este vamos a denominar segundo. ¿Sí? Entonces, aquí decimos el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado. ¿Sí? El primer término al cuadrado. Más dos veces, ¿sí? Vean, dos veces el primero por el segundo, o sea, x por y, más el segundo al cuadrado, o sea, y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto ya sería la solución, o sea, esto sería igual a x al cuadrado más 2ab, uy, se me fue ahí es xy. Y sería xy más y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo de que esa reglita se cumple para todo, para cualquier paréntesis. Entonces, hagamos otro ejemplo. Entonces, coloquemos aquí 3a más 2b. Y esto está elevado al cuadrado. Y vamos a utilizar la reglita. Entonces, la reglita que dice que el primero al cuadrado, o sea, 3a al cuadrado, más dos veces el primero, o sea, 3a por 2b. ¿Listo? Estamos siguiendo la reglita, vea. Más dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Simplificando, entonces esto daría 9a cuadrado. ¿Sí? O sea, el primero al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado daría 9. Y al cuadrado, entonces a cuadrado. Más dos veces el primero por el segundo. Entonces, más. Entonces 2 por 3, 6 y 6 por 2, 12. Entonces aquí daría 12 AB más el segundo al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado daría 4, o sea, quedaría 4B al cuadrado. Listo. Vean, ¿sí ven? Entonces, si nosotros aplicamos la reglita, va a aparecer rápidamente el resultado y no tenemos que hacer todo esto que nosotros hicimos ahorita. ¿Sí ven? Entonces ahí está. Entonces, ¿cómo ven reconstruir
reconstruir los ejemplos, pues nos permiten tener una mejor comprensión de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces vean acá, aquí tenemos la reglita para cuando es positivo, la reglita para cuando es negativo, entonces suma por diferencia, entonces ahí está, un cubo de un binomio, ¿sí? Entonces ahí tenemos las reglitas diferentes, ¿bien? Pues bien, yo les recomiendo mucho descargar este documento, leerlo, repasarlo, ¿sí? Reconstruir los ejemplos y buscar otro, o sea, descargar el taller y realizarlo. Entonces, hay tarea por hacer, hay pues varias cositas por implementar, entonces espero que les vaya muy bien. Cualquier cosa, esta tutoría se va a cambiar, ¿sí? Esta tutoría se va a cambiar, o sea, ya no la vamos a tener el día sábado, sino la vamos a cambiar por el día miércoles. Entonces ahora vamos a tener tutorías miércoles, miércoles de 7 a 8 y el viernes de 7 a 8, ¿sí? El sábado, pues ya teniendo en cuenta de que tengo un poco más de tiempo, por lo que no estoy en el presencial, entonces ya podemos cuadrarlo, ¿listo? Entonces, bien, muchachos, cualquier cosa, con mucho gusto, recuerden que pueden usar el correo, pueden usar la plataforma, pueden usar las tutorías para, pues, para cualquier duda. ¿Listo? Estamos en contacto, que estén muy bien. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana